Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos este día, este domingo. Hoy es un día muy especial, para mí en especial. Mi nombre es Gerardo González. Muchas gracias por vernos este domingo. Les decía, hoy es un día muy especial para hablar del perdón. Perdón. Eh, Hoy hace 44 años, más o menos, para ir de agosto, septiembre, más o menos del 76, mi mamá le anunciaba a mi papá que tendrían un tercer hijo, ¿no? Qué alegría, ¿no? Un tercer hijo, un hijo más, una bendición más de parte del Señor. Pero mi papá, desafortunadamente, solo se limitó a decir, no lo quiero, no debes de tener ese niño, yo no me voy a hacer responsable de él. Más allá del contexto, la situación de desgaste del matrimonio de mis papás en ese momento, quizás del estilo de vida que tenía mi papá en ese entonces, imagínense la huella y la gran herida de rechazo que generó esa respuesta, esa reacción en mi mamá y obviamente en la vida de ese bebé que estaba por nacer, o sea, yo. Para nadie de los que me conoce bien es un secreto todo lo que batallamos en la familia, en mi familia, durante los primeros 22 años de matrimonio de mis papás, ni cómo terminó a principios de los 2000, por ahí del 2006 más o menos. Los que me conocen bien sabrán quién fui en realidad, lo que hice, cómo me comporté durante muchos años. También quizás sepan pues, todo lo que hice durante esos años. Y quizás para muchos les sería increíble que alguien en mi condición, con lo que yo hice, con lo que yo me he comportado, pues salga ahora a hablar de Dios, ¿no? Después de muchas caídas, después de muchos rechazos en mi vida, de soledad, de depresión, de rencores heredados, infundados, resentimientos, odio, coraje, violencia, sentimientos de venganza, después de un matrimonio lastimado y herido de muerte, hubo algo que partió mi vida en dos, que lo ha ido lastimando y es el peso del pasado en mi vida. Pero así como ese pasado, que en gran medida pues no necesariamente era mío, así como ese pasado me ató por muchos años, hubo algo que me liberó también exponencialmente. Y eso ha sido el perdón. No fue hasta que de manera consciente, de manera genuina y sobre todo sincera, que comencé a pedir perdón y a perdonarme a mí mismo y sobre todo aceptar que me perdonaran. Fue hasta entonces que mi vida cambió realmente. Yo te quiero preguntar este día, ¿hasta qué punto debemos estar dispuestos a perdonar? ¿Estarías dispuesto a perdonar al que trató de impedir que nacieras? ¿Al que te rechazó? ¿Al que te humilló? ¿Al que quizás abusó de ti de una o de otra manera? Sin lugar a dudas, creo y estoy convencido de que el perdón es uno de los actos más humildes y poderosos que pueden existir, ya sea que lo pidas o que lo otorgues, implica una actitud de humildad y misericordia. Es un acto liberador y transformador que puede cambiar tu vida y la de tu familia. Esta semana, en nuestra serie, estaremos analizando la segunda decisión más importante, que es el perdón, así como su poder y su importancia en nuestra comunión con Dios, con nuestra familia y además con todos los que nos rodean. Jesús mismo nos dijo que antes de cualquier cosa, incluso antes de dirigirte a Él, examinaras tu corazón y si tenías algo, algún asunto pendiente con alguien, primero fueras y lo solucionaras. Fíjate lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en el siguiente versículo. Dice, si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esa persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Reconcíliate pronto, dice, reconcíliate pronto con tu adversario. Llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado. Porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará al guardia para que te meta a la cárcel. Tienes que pagar por eso que hiciste. Te digo la verdad, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Esto dice en Mateo 5, 23 al 26. Nuestro corazón no está diseñado para acumular resentimientos, rencores, miedos o cualquier sentimiento que te impida reflejar el amor que Dios ha puesto en ti, en tu corazón, en tu rostro. Perdóname.
Hoy, ¿a quién te gustaría perdonar y aún no lo has podido perdonar? ¿O a quién debes perdonar o pedirle perdón? Discúlpame, ¿a quién debes pedirle perdón? Cuando empezamos a conocer a Dios, más allá de solo saber que existe, comprendemos que Dios además nos ha hecho justos por medio de Jesucristo. Por fe, estamos convencidos que Jesús ha resucitado y que es Señor de todo, que reina para siempre y sobre todo que Él tiene el control de nuestra vida. Eso es el conocimiento, esa es la decisión que tomamos la semana pasada. En la carta a los Romanos, en el 12:18, Pablo nos invita a que veamos este versículo, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Romanos 12:18. Se refiere claramente a perdonar, pero ¿qué significa perdonar? La palabra perdón aparece en toda la Biblia más de 160 veces. Es mucho, ¿no? Muchas veces, son demasiadas. Yo creo que algo nos querían decir con esto, con repetir tanto esta palabra. Perdón, perdonar, perdonarán, etcétera, todas sus derivaciones de esta palabra. Perdonar en el Antiguo Testamento es la palabra salaj, que en el antiguo hebreo se traduce algo así como rociar o verter. Esto tiene que ver con el acto del sacrificio por medio de la sangre, por medio, como lo decía la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés, donde había que presentar un sacrificio de sangre, ¿no? Sacrificaban un animal para conseguir el perdón o un acto de purificación por un pecado. Pero luego, en la época del profeta Jeremías, Dios prometió un último y único sacrificio. Ese sacrificio era Jesús, Jesucristo. Esto dice Jeremías 31. Fíjate el siguiente versículo. Este es el pacto que haré. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a sus amigos y familiares a conocer al Señor, pues todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré sus faltas y me olvidaré de sus pecados. Esa es la decisión del Señor, dice Jeremías. Esto es una decisión de Dios, es única y no tiene reversa. Y esta decisión tuvo su cumplimiento justamente en el nacimiento de Jesucristo. Luego, a partir del nacimiento de Jesucristo viene el Nuevo Testamento y la palabra que se usó en griego en el Nuevo Testamento para referirse al perdón era ephesis, la cual denota despido, liberación, remisión de pecados, es decir, darle la libertad a alguien como cuando se trata de un esclavo. Lo dejas libre, lo liberas de su servicio. Quizás el significado más fuerte venga de los verbos griegos afiemi, carizomai y feidomai, los cuales se refieren a perdonar deudas, eliminación de la causa del delito y otorgar un favor de manera incondicional, y sobre todo evitar el castigo o retribución que está previamente decretada. Esto es algo muy, muy fuerte, es muy poderoso todo este significado. ¿Estarías dispuesto a liberar a alguien del castigo por el daño que te ha hecho? Ahora que sabes qué significa perdonar, la palabra perdonar, entenderás lo mal usada que está esta palabra y cómo hemos malinterpretado su significado. A veces pedimos perdón por cualquier tontería, porque vamos en el súper con el carrito y le pegamos, ay, perdón. Pedimos perdón porque se atravesó a alguien, pedimos perdón porque nos equivocamos. Y para todo decimos perdón, 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 perdón. Pero no es así. Me acuerdo mucho de una vez que alguna vez me llegué a pelear con mi hermano y mi papá a fuerzas quería obligarnos a pedirnos perdón. Y entonces nos decía, ya sabes, ¿no? Dale la mano a tu hermanito, pídele perdón a tu hermanito. Pero en realidad estábamos siendo educados únicamente para usar esta palabra como parche, ¿no? Sin saber el significado real de esta palabra. Usamos la palabra perdón tan fácilmente, pero resulta complicado hacerlo de una manera honesta y verdadera. Entonces, esto nos lleva a nuestro primer punto del día de hoy. Ay, sí. El primer punto del día de hoy es, el perdón es gratuito, justo y no pide nada a cambio. Les decía, pareciera increíble, ¿no? Que una palabra tan sencilla como perdón sea tan difícil de pronunciar y en muchos casos sea tan poco valorada la palabra. Nuestra lógica nos hace pensar que para merecer, primero tenemos que hacer. Por lo tanto, no es creíble ni lógico a nuestros ojos, a nuestro corazón, que una simple acción de fe, es decir, confesión y arrepentimiento, por medio de esto seamos perdonados. La Biblia
nos enseña que somos imagen y semejanza de Dios. Y si esto es verdad, si esto es así, entonces nuestro principal objetivo debería ser apuntar hacia la perfección de Jesús, ser como Jesús, ser como Cristo, como diría mi hermano hace muchos años. Dios, por medio de Jesucristo, nos ha perdonado y nos ha dado vida, simplemente porque Él así lo quiso. Él así lo quiso, es justo y porque nos ama. Así de fácil, sin ningún sacrificio o penitencia de nuestra parte, más que el tener fe de que Jesús murió por nosotros y que está vivo, de que resucitó. En el libro de Efesios, Dios nos dice esto, ¿no? Escribió Pablo. En el siguiente versículo dice, ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que sea salvo a sí mismo, o que se salvó a sí mismo, perdón. Nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras de Dios. Ya que planeó de antemano, lo que planeó de antemano nosotros, y nos ocupáramos de ellas, de esas buenas obras, perdón. Bueno, así que Dios nos ha perdonado gratuitamente, y si somos reflejo de Él, entonces también nosotros debemos perdonar así. Perdonar sin esperar nada a cambio, simplemente por su justicia que habita en nosotros, la justicia de Dios que habita en nosotros. Entonces, viene un segundo punto. Dios perdona y limpia nuestros pecados porque Él es fiel y es justo. El apóstol Juan, escribió en su primera de sus cartas, escribió, pero si confesamos a Dios nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Así que puedes estar seguro, sumamente seguro, de que si Dios te ha perdonado, entonces eres libre de toda culpa. Como dice también el apóstol Pablo en el siguiente verso para la iglesia en Roma. Dice, se ha demostrado el carácter bondadoso y recto de Dios. Y no tiene nada que ver con el cumplimiento de la ley. Este carácter recto de Dios viene a todo aquel que cree en Jesucristo, aquellos que ponen su confianza en Él, no importa quiénes seamos. Romanos 3:21. Así que no importa el pasado, ni quiénes seamos, o a dónde hayamos ido, quiénes hayamos ido en el pasado, si en verdad hay un arrepentimiento genuino en tu corazón, has confesado a Dios de una manera honesta todos tus pecados, todo lo que has hecho mal, déjame decirte que eres salvo y has comenzado una nueva vida. Punto número 3. Somos libres de toda culpa gracias a su salvación. La conversión, esto que pasó en el punto anterior, inicia con el nuevo nacimiento, sí, arrepintiéndonos, pero nunca termina. Es decir, aceptar a Cristo en tu corazón y rendirte a Él es solo el comienzo de una nueva vida, de una vida llena de cambios inimaginables y totalmente radicales. Fíjate lo que dice la carta, otra vez Pablo le escribe a la iglesia de los Romanos. En el siguiente versículo dice, ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Esto lo dice Romanos. Bueno, entonces, esto significa que así como recibimos perdón, también debemos perdonar y si está en tus posibilidades, es decir, si puedes, si estás listo para acercarte a aquellos que te han hecho daño, que te han lastimado, te reconcilies con ellos, poco a poco. No dejes pasar más tiempo para empezar a disfrutar de la gran bendición que es el perdón en tu vida. Empieza a hacerlo. Punto número 4. El perdón termina con nuestro pasado. Una vez que hemos comenzado a caminar junto con Dios, su Espíritu Santo, que habita en nosotros, que es el que nos dejó después que Él se fue, cambia nuestra naturaleza radicalmente. Marca un antes y un después de haber confesado nuestros errores, lo que hemos hecho mal, y haber recibido su perdón. No tienes por qué dudar de que tu vida ya comenzó a cambiar en el instante en que recibiste a Jesús.
Dios nos dice en Isaías, con el profeta Isaías, le dice, vengan ya, vamos a discutir esto, en serio. A ver si nos ponemos de acuerdo, fíjate, todavía nos dice Dios. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como tinta roja, pero yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. Esa es una promesa de Dios. Así de drástico es nuestro cambio. El perdón termina con nuestro pasado. No hay nada más que nos condene, porque ahora Jesús es quien vive en nosotros. Nos fortalece en nuestra debilidad y nos ayuda a un nuevo propósito, a tener un nuevo propósito. En el siguiente versículo, otra vez Pablo le dice a la iglesia de Romanos, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida, es decir, el Espíritu Santo, en Jesucristo me ha liberado de la ley del pecado y muerte. Lo que la ley no pudo hacer, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, lo que decíamos hace 8 días, nuestra antigua naturaleza, Dios sí pudo hacerlo, pudo hacerlo. Al enviar a su propio Hijo en forma humana, Dios se hizo cargo del problema del pecado y destruyó el poder del pecado en nuestra naturaleza pecaminosa, esta antigua naturaleza que teníamos. Y luego dice, aquellos que siguen su naturaleza pecaminosa, pues están preocupados, pues, por las cosas que son pecaminosas. Pero los que siguen el Espíritu se concentran en cosas más espirituales, ¿no? Evidentemente. Eso es en Romanos 8. Así que comienza a perdonarte. Si Dios no te condena y por el contrario te ha justificado, no tienes por qué seguir viviendo en el pasado. Da un paso de fe, recibe el perdón de Dios, perdónate a ti mismo y perdona a los que te hicieron daño. Termina ya con esos vínculos que te atan al pasado, eso que me ataba a mí al pasado. Punto número 5. Perdonar es un mandato y una prioridad. Y aquí se pone mejor. Es claro que Dios nos ha mandado a perdonar, pero también debe estar claro que la vida cristiana sin el perdón no tiene razón de ser. Por esto, también se vuelve una prioridad en nuestras vidas. Algunos ejemplos del uso del perdón que nos enseña la Biblia son, por ejemplo, el perdón por asunción, o sea, que se asume. En Mateo, en el siguiente versículo en Mateo, Jesús dice, esto seguro lo conocen, perdona nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a quienes han pecado contra nosotros. Es el Padre Nuestro, seguramente conoces esta oración. Aquí Jesús nos está enseñando cómo orar, nos está capacitando, a cómo dirigirnos a Dios en nuestra oración. Dice que incluyamos en nuestra oración pedirle perdón a Dios, pero hay una condición, perdonar a los que nos han dañado antes. Jesús nos enseña cómo pedir perdón, pero asume en esa oración que antes de eso nosotros ya tuvimos que haber perdonado. No dice, así como nosotros chance, igual y perdonamos. O el clásico, así como, perdono pero no olvido. Dice, hemos perdonado. Esto implica una acción que ya sucedió. Hemos perdonado, ya pasó. Otro ejemplo es el perdón incansable. Es otro ejemplo que Jesús nos da también en el Evangelio de Mateo. Dice, Pedro le preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano por pecar contra mí o por hacerme daño? ¿7 veces? Y dice Jesús, no, 7 veces, no, yo diría que unas 70 veces 7, ¿no? Yo creo que dijo 70 veces 7. Más allá de la explicación teológica, numérica, cabalística o supersticiosa que le quieras dar a esto de las 7 veces, el hecho es que debemos perdonar no una sola vez, sino muchísimas veces. Constantemente debemos perdonar sin condición, sin trucos, todas las veces que sean necesarias. Porque, a ver, ¿quién lleva la cuenta de cuántas veces te han perdonado o cuántas veces has perdonado? Nadie. Es incansable el perdón. Otro ejemplo más que Jesús nos dice también en Mateo es el siguiente. Si un hermano peca contra ti, ve y muéstrale el error a él, solo a ellos, entre ustedes dos. Si te escucha, habrás convencido a tu hermano. Eso habla de la negociación de conflictos. Pero si no escucha, entonces lleva contigo 1 o 2 personas de chismosos para que con 2 o 3 testigos pueda confirmarse la verdad. Son testigos. Si aún así él se niega a escucharte, entonces
dilo ante la iglesia, ante más personas. Si se niega a escuchar a la iglesia, entonces trátalo como un extranjero y recaudador de impuestos. O sea, como cualquier persona. Olvídalo, simplemente ya, ignóralo, déjalo pasar. Eso es, si sabes que ofendiste o lastimaste o causaste dolor o quizás solo hiciste una broma, una muy mala broma que terminó mal, simplemente pide perdón, acláralo enfrente de los demás y que quede claro que pediste perdón. Sea que te perdone o no, lo hayas intentado o no, con testigos, tú solito, solo necesitas pedirle perdón. Es tu responsabilidad pedir perdón, no las acciones que tomen los demás. Es decir, si te quiere perdonar bien, si no, tú ya pediste perdón. Si quieres producir cambios constantes y duraderos en tu vida, asegúrate que perdonar esté en el primer lugar de tu lista de cosas por hacer. Punto número 6. Perdonar es el comienzo de una nueva vida. Poco a poco hemos aprendido que Dios nos ha perdonado. Que porque Él es justo, dijimos, porque nos ama, porque aún sin merecerlo, Él nos ha dado justificación, nos ha justificado, nos ha perdonado. Poco a poco también nos damos cuenta de que con Él en nuestra vida es mucho más fácil y que sin Él solo estamos perdiendo el tiempo, es decir, sin Dios y sin Jesús y sin el perdón de Él. Poco a poco también aceptamos su perdón. Nos perdonamos a nosotros mismos y hemos perdonado a los demás. Empezamos a perdonar a los demás. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? Les decía, una nueva vida, con posibilidades jamás imaginadas. Isaías nos dice otro versículo, donde Dios habla y nos dice, después del perdón, olvídense de todo esto. Esto no es nada comparado con lo que voy a hacer. Voy a realizar algo enteramente nuevo, totalmente nuevo. Miren, ya he comenzado. ¿No lo ven? Abriré camino a través del desierto del mundo para que mi pueblo vuelva a su patria y para ellos crearé ríos en el desierto. Isaías 43, 18 y 19. ¿Estás preparado para comenzar tu nueva vida? Si crees que ya no puedes, que ya estás cansado, no ves otra solución o simplemente estás cansado de andar el camino tú solo, es el momento de que voltees los ojos a Dios y que lo invites a tu corazón orando algo así más o menos. Señor, puedes decir, reconozco que he buscado tu presencia en muchos lugares sin éxito, que no he podido llenar nada con el gran vacío en mi corazón. Ahora, sé que no basta con esto, solo saber que existes. Anhelo conocerte de una manera real y personal. Entra en mi corazón. Perdóname por haber sabido reconocer tu voz, tu palabra. Jesucristo, creo que eres el Señor de todo, que moriste por mí y que has resucitado. Te acepto como único Señor y Salvador. Toma el control de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Si has hecho esta oración por primera vez, si has dicho estas palabras por primera vez, muchas felicidades. Acabas de iniciar una nueva vida. Si ya lo habías hecho antes y simplemente las volviste a repetir y confirmaste tu fe, también muchas felicidades. También estás iniciando una nueva vida de cambios. Así que después de analizar todos los beneficios del perdón, entonces podemos concluir que nuestro segundo fundamento como iglesia y como personas es, creemos en el perdón como la herramienta más eficaz para restaurar vidas. Perdonar, les decía, además de ser un mandato, es una prioridad y el inicio de una nueva vida. Así que hemos hablado ya en 2 fines de semana, primero sobre la decisión de conocer a Dios, empezar a tener una vida con Él. Y hay muchas formas de conocer a Dios. Hay mucha literatura, nosotros también tenemos material que te podemos compartir, que te podemos presentar para que tú inicies una etapa de conocimiento de Dios, de quién es Dios. Y nuestra segunda decisión, es el perdón. Y sí, efectivamente, después de muchos años, pude perdonar a mi papá. Yo me enteré muchos años después, en realidad hace pocos años, de esa situación donde mi papá, quizás un poquito presionado por lo que estaba viviendo, claramente nunca es justificable una situación de infidelidad, la violencia intrafamiliar no es justificable, la infidelidad no es justificable, el alcoholismo no es justificable,
muchos abuso psicológico no es justificable, nada de eso es justificable claramente. Pero yo tuve que conocer todo eso y el contexto y la forma en que mi papá estaba viviendo en ese momento para saber y entender por qué cuando mi mamá le anunció que yo venía en camino tuvo esa respuesta y esa reacción. Gracias a Dios sé que no lo hizo de corazón y podría decir que casi que después de todo lo que viví y de todo lo que vimos en esta familia, podría decir que quizás hoy podría ser de los tres quizás el que más lo extraña. Me asumo en ese papel. Amo a mi papá, lo extraño y lo he perdonado muchísimas veces. Y constantemente está en mi pensamiento. No hay día que no invoque su nombre, ¿no? Para que me ayude a hacer alguna compostura, a hacer algo en la casa, etcétera, porque finalmente es mi papá. Así que sí se puede perdonar a las personas que te han lastimado, sí se puede perdonar a las personas que quizás indirectamente te han llegado a hacer daño, pero también se puede que las personas te perdonen a ti. Quizás sea el momento de que hagas una lista de todas esas personas con las que tengas que hacer una enmienda, con las que tengas que hacer una reconciliación y empieces de poco en poco. Pero yo te recomendaría que antes de eso te prepares, empieces a caminar un camino junto con Dios, que empieces a conocerlo y después empieces aceptando su perdón, perdonándote primero a ti y luego ya empieces a capacitarte para estar listo para pedirles perdón a ellos. Así que si tú hiciste esta oración que hicimos hace rato por primera vez, mándanos un correo a iglesia.retorno@gmail.com. Ya sabes, date de alta en la página www.retorno.online o mándanos aquí un comentario en la transmisión. Podemos platicar, cuéntanos tu historia, queremos ayudarte, queremos que esta familia crezca, queremos que esta familia online crezca. Hoy es día del internet. Hoy es día mundial en contra de la homofobia. ¿Qué día, no? Yo me declaraba abiertamente homofóbico y las personas cambiamos y pido perdón por eso, lo he pedido también. Y además hoy es mi cumpleaños, ¿no? Entonces, la verdad es que uno va madurando y va aprendiendo que pues la vida es mucho más sencilla cuando camina con Dios y empieza uno a mostrar cambios verdaderos y tangibles. Bueno, así que ese es el mensaje del día de hoy. Muchísimas gracias. La próxima semana estaremos abarcando el tema ya de aceptación, es decir, aceptación personal, aceptar a los demás, que ayuda mucho en el proceso de perdonar. Y en la semana tendremos una plática, yo espero que el miércoles o jueves, está la fecha por confirmar, tendremos una segunda plática con nuestro psicólogo de cabecera, Israel Ortiz. Vamos a hablar de este tema justamente, de conflictos familiares, el perdón, etcétera. Y espero que les guste esa plática que vamos a tener. Ya lo estaré posteando. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego y que estén muy bien. Bye.